Hacia una cultura inclusiva, paso a paso, día a día, que tu historia y la mía tengan espacio en la misma vida. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cápsula con el podcast de la Fundación Sin Límites, en donde vamos a hablar de temas de inclusión, neurodiversidad y otras formas de habitar el mundo. Hoy nos acompañan Isabel y Gilmer. Bienvenidos Isabel y Gilmer a este hermoso espacio. Quisiera que me contaran quiénes son, a qué se dedican. Bueno, perfecto. Gracias primero por la invitación. Mi nombre es Gilmer Ortiz, soy representante de la Corporación Inclusión Sin Límites y bueno, es un honor para mí estar aquí en este ratico compartiendo un poco de lo que tiene que ver todo el tema de la inclusión. Hola, mi nombre es Isabel Arango. Gracias a la Corporación Inclusión Sin Límites por hacerme parte de este momento tan especial. Mi nombre es Isabel, soy concejala al municipio de Bello, soy mamá de un espectacular niño que se llama Emiliano y bueno, y con mucho honor lo digo, soy maestra de educación preescolar, entonces estos espacios para mí son muy transformadores. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi primera pregunta para ustedes sería, ¿qué significa hablar de educación inclusiva? Mira, es una pregunta que a mí me apasiona y es porque también hago la sensibilización de que hablar de inclusión no solo está en el marco de la neurodiversidad, de la discapacidad, de la barrera, sino entender que hay una diversidad enorme en este mundo que nos hace a todos particularmente muy especiales. Hablar de educación inclusiva es permitir que todos podamos ser y hacer en cualquier espacio, sobre todo en el aula, en comunidad, donde nos permitan vivir nuestro ritmo, donde nos permitan explorar nuestras formas de querer vivir el mundo. Para mí eso es educación inclusiva. Bueno, yo resumiría educación inclusiva en esa oportunidad que debemos tener todos los seres humanos, sin importar la condición, de que seamos recibidos con todas las garantías en cualquier plantel educativo y que no por una condición veamos que esa posibilidad del aprendizaje se vea menguado. Maravilloso, mil gracias Gilmer. Y por eso también estamos aquí hoy permitiéndonos este espacio para conocer y reconocer esas formas en las que el mundo debería aperturarse también y cómo podemos decirle a los demás que este lenguaje es posible y está al alcance de todos. Y a los dos les quiero hacer también una pregunta. ¿Por qué es tan necesario hoy en día hablar de estos temas? Porque siento que por más de que hablemos de inclusión, a veces no le hacemos el honor que merece esta palabra. Y con el mismo hecho de tratar de incluir o de ser parte, terminamos excluyendo a un montón de personas de nuestra vida. Entonces, más que nombrar el término, es gestar las oportunidades que decía Gilmar para que todos puedan acceder. Eh, y nombrarlo es necesario porque si no la gente no se mueve. Y la gente lo que hace es equivocarse también a la hora de compartir y socializar con el otro. Es correcto, lo que dice Isabel es completamente cierto. Aunado a lo que Isabel comenta, me gusta colocarle un poquito de cifras al asunto y darnos cuenta de que esto es un tema que debemos tratar y tratarlo con prontitud, porque de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada vez hay más niños que están catalogados en algún diagnóstico. Entonces, esta es una situación que debemos tratar y, como decía, tratarlo con esa prontitud e importancia que se merece. Ok, muchísimas gracias a los dos. Y qué bueno que lo estemos nombrando en este punto, porque los dos son padres de niños que se encuentran en el espectro de la neurodiversidad. Y quisiera hacerles una pregunta tal vez un poco más intimista, y es, ¿cuándo han visto ustedes hecha realidad esa inclusión? ¿Y qué sintieron o cómo se sintieron en ese momento en el que lo vieron? Pues mira, mi hijo no está aún diagnosticado o presenta algunas alertas en su desarrollo porque tiene 4 años, pero te voy a contar que yo, que tengo 34 años, hace poco descubrí que tengo TDAH. ¿El por qué? Pues por también en mis procesos de socialización con otras personas se fueron dando como ciertas señales que yo desconocía, pero que a través de la vida las supe manejar. Y creo que mis padres, en sus maneras de hacerme parte
del hogar, pues también hicieron lo posible para que yo me sintiera cómoda. Entonces, cuando tú me dices qué sentí cuando en algún momento en una conversación me dijeron como, ve, Isa, a vos nunca te han dicho que tienes como ciertas alertas de una persona con TDAH, y yo, pues no, lo tomé como un chiste. Es más, al otro día vuelve y me escribe esta persona, eso es una historia, vuelve y me escribe esta persona y me dice, Isa, es que es en serio, sentémonos y permíteme acompañarte en este proceso. ¿Qué descubrí? Que el TDAH para mí no fue ni una discapacidad, ni un trastorno, ni una barrera para ser lo que soy ahora. Es más, yo creo que ha sido como mi gran capa, pues como mi gran fortaleza, porque me ha hecho una persona supremamente creativa, me ha hecho una persona demasiado inquieta, curiosa, que es imposible que se quede quieta. Y yo creo que eso es lo que hago hoy como madre, como maestra y como concejal, me ha permitido llegar a los escenarios que quiero estar. Entonces, entender el diagnóstico o el trastorno, pues la verdad para mí no es una limitación. Y creo que eso es lo que me hace como interesante mi camino por este mundo. Bueno, en mi caso en particular, pues soy el papá de Mateo. Mateo es un joven que hoy en día tiene ya 13 años y bueno, creció hasta los 2, 3 años como un niño, lo que diríamos típicamente normal, pero se comenzaron a escuchar y a mirar algunos hallazgos en él, que no operaba igual que el resto de niños, y después de, bueno, de muchos estudios nos dimos cuenta que tenía un diagnóstico de autismo. Pero básicamente, y para resumir el cuento, nosotros pues caímos por unas horas, nos limpiamos las rodillas y dijimos, aquí solamente tenemos dos opciones: o nos ponemos a llorar o comenzamos a aprender acerca del proceso de este diagnóstico que nos acaban de dar. Y fue por ello que comenzamos a hacer todos los cursos y capacitaciones que hubieran en este proceso, y por eso es que también después decidimos crear la Corporación Inclusión Sin Límites, para que muchas personas que hoy están recibiendo ese diagnóstico se den cuenta que el mundo no se acabó, sino que hay una forma de avanzar y una forma de mejorar cada uno de los diagnósticos, y que cada uno de los niños que hoy están siendo diagnosticados pueden tener una vida muy productiva a través de la vida. Eso, gracias a los dos por ese grado de intimidad con el que nombran este camino y este paso por las neurodiversidades. Entonces, ya habiendo pasado por los lugares de esa intimidad y esa cotidianidad, quisiera que habláramos un poco más de un tema grueso y un tema que nos concierne a todos como ciudadanos, y es el marco legal o los tonos de la legalidad que tiene en este país la inclusión. Gilmer, si nos puedes ilustrar acerca de cómo el Estado también se hace la pregunta de la inclusión y a través de qué figuras las hace posibles, sobre todo en los planteles educativos. En primera medida, yo pensaría que no debería haber un marco legal para que las personas todas, en los diferentes contextos de la vida, llámese el trabajo, el estudio, el hogar, la cotidianidad, deban aceptar o debamos aceptar y reconocer que las personas con algún diagnóstico o alguna discapacidad pues hacen parte de toda nuestra vida y que merecen ese respeto y esa valoración. Pienso yo que no debería haber una ley para que sucediera, pero ya que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no ha sido tan fácil, por eso fue que llegó la ley. Hay mucho decreto y mucha norma. Yo me quiero referir aquí a dos procesos sencillos. La una es la ley 1618. La ley 1618 es una ley que da unos pasos muy importantes acerca del reconocimiento de las personas con discapacidad. Nosotros también van a escuchar en este podcast y en muchos otros la palabra neurodiversidad, porque me parece que la palabra discapacidad de alguna manera y en algunos contextos mundiales ya está un poquito mandada a recoger, entonces lo vamos a llamar neurodiversidad. Esta ley 1618, uno de sus artículos, ordena al gobierno nacional que se debe reglamentar este proceso educativo, y ahí es donde se crea lo que llamamos el decreto 1421. Este decreto 1421 está supremamente bien hecho. O sea, fue hecho de manera magistral, tanto que en algún momento que estamos con una persona del extranjero
y la persona veía el decreto y la persona decía, oiga, ustedes acá en Colombia están hechos, mira lo que dice el decreto, mira lo bien estructurado que está. Entonces yo le comentaba a él, sí, está muy bien hecho, pero realmente, según entiendo yo, es un decreto en donde primero está la ley, pero a años luz está el cumplimiento de esa normatividad. Pero básicamente, para hacer un resumen, el decreto 1421 lo que dice es, venga, esto es lo podemos llamar así, problema de todos, y cuando habla de todos, habla de las entidades territoriales, habla de los padres de familia y habla, obviamente, de los colegios, y ahí representados por los directivos y docentes. Entonces tiene unas indicaciones para cada uno de estas partes para que entre todos nos pongamos de acuerdo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar este proceso basados en la ley 1618 y decreto 1421, y ahí debo darle todo el crédito a mi esposa María Yari Cano, que la van a escuchar con toda seguridad más adelante, ella comenzó a darle una forma muy grande a todo el proceso y yo prácticamente la he seguido a ella. Ella en este momento es la representante legal de la Corporación Inclusión Sin Límites y le debemos pues todo lo que hay hecho en este momento en la corporación. Entonces, basados en ese decreto, si cada una de estas partes que lo hemos informado anteriormente cumplimos con lo que nos corresponde, ahí se vería reflejada una efectiva educación inclusiva en cada uno de los municipios del país, pero ha faltado ese seguimiento. O sea, la ley está muy bonita, pero ha faltado el seguimiento para que todos los estamentos se pongan de acuerdo y cumplan lo que ya ahí dice. Gracias, Gilmer, por esa ilustración. Y Isabel, te pregunto yo, ¿cómo tú desde tu lugar de trabajo también habitas esa norma? Lo mismo que piensa Gilmar, lo pienso yo. La carta de navegación que nos da la normatividad es preciosa. Leer el papel me da a mí un camino para acompañar la inclusión desde un enfoque de oportunidades. ¿Cuál es la dificultad que yo veo en este ejercicio? Es la poca voluntad política que existe para acompañar este tipo de normativas. Porque una ley sin voluntad, una ley sin recursos, es muy difícil que se materialice. Hay gobernantes de turno, que eso también complejiza un montón porque cada 4 años hay un cambio, cada 3 años hay un cambio, entonces todos llegan con ideales nuevos. La inclusión, la discapacidad es un reto para un gobernante, entonces no todo el mundo lo asume. Entonces, materializar una normativa, pues también depende de personas que realmente quieran acompañar. Y en esa medida no se trata solamente de hacer real la norma, ¿no? Sino de convertirla en algo orgánico a nuestras prácticas. Entonces es un reto de carácter cultural. ¿Cómo han visto a lo largo del tiempo esas transformaciones? Si no las han visto, también es súper válido, pero ¿cómo las han visto? ¿Cierto? Tú que acompañas, querido, el proceso de creación y gestación de una corporación, de una organización, es decir, de un intento de unificar intereses e intenciones, y tú, Isabel, desde ese lugar de lo político, desde la acción pública, desde el conocimiento de la comunidad y del territorio, ¿cómo han visto esa norma transformarse culturalmente? Bueno, muy interesante lo que nos comentas. La verdad que la acción con base a la norma, si hacemos como ese emparejamiento, ahí si se permite el término, se está haciendo pero a paso de tortuga. Vamos, pero vamos muy lento, como diría alguien, vamos de a poquito pero seguro. Pues yo veo que nos falta mucha velocidad y como decía Isabel ahorita, depende mucho de la parte política, pero también depende, digo yo ya jugando aquí al abogado, que lo que sucede es que también la norma está, pero no dice qué pasa si no la cumplo. Entonces ahí también hay un componente un poco complejo, porque si a ti te dicen esto es lo que tú debes hacer, pero no hay ninguna consecuencia inmediata para ti si no lo cumples,
pues entonces prácticamente no se vuelve norma, sino que se vuelve una opción, algo opcional. Y eso es lo que también ha venido pasando. Entonces sí han habido algunos avances, es cierto, debemos reconocerlo. Significa eso que hay personas que están haciendo un proceso serio y lo aplaudo, pero la invitación es, como decía ahorita Isa, a que aunemos esfuerzos para que el proceso no vaya tan a paso de tortuga, sino que avancemos más en nuestra realidad. Sí, yo también siento que hemos pasado de un modelo tradicional, maltratador, rehabilitador, a pensarnos en un modelo mucho más social, pero sí nos falta es como pellizcarnos un poco. Te lo voy a hablar desde el ámbito educativo, como maestra. Yo doy clases a estudiantes de licenciatura en educación física, educación infantil, y lo que ellos me decían era, no, 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 como profe, es que a nosotros nos dejaron solos, es que no somos capaces de trabajar con ninguna población con ninguna discapacidad, porque es que eso no nos corresponde. Entonces yo les decía, chicos y chicas, es que cuando usted decide ser maestro, usted no dice que va a ser maestro para este grupo y para este no. Cuando usted se forma como maestro, es que va a ser maestro de absolutamente todos. ¿Quién se tiene que proponer alfabetizarse? Usted. Yo sé que hay un compromiso gigante de la academia, o sea, realmente la academia nos ha dejado muy solos en acercarnos a comunicación accesible, a entender cómo se presentan las alertas, las barreras en el aprendizaje cuando no están las oportunidades dispuestas. Pero también somos nosotros quienes nos tenemos que encargar de listo. Esto no me lo enseñó la universidad, pero yo lo tengo que aprender porque es que es la población que me necesita. Entonces ahí también le he hecho muchas culpas a las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a la enseñanza, que nos salimos de nuestra zona de confort. Y creo que ahí es donde también tenemos que decir, hay una normativa, no hay recursos, no hay formas, pero es la población que yo necesito acompañar y es la carrera que yo elegí tener. Entonces ahí hay unos asuntos también como de que usted también se mueva y que acompañe con toda la voluntad y sentido de pertenencia. Y es eso es lo que dice también el papá, que no hay como también amarrar esta normativa a pues a una consecuencia. Siento que la consecuencia sería que la misma población y la comunidad se una a exigirla y hacerse respetar también frente a las normas que se establecen dentro de un gobierno y un Estado. Y hablabas de una palabra que me parece muy, muy difícil y muy dura, que nos golpea como sociedad y que nos sigue caracterizando como sociedad, y es una cultura de la rehabilitación. Nunca había escuchado el término, al menos no en estas conversaciones y no en este sentido, pero por ejemplo, tú que eres papá, ¿cómo has vivido eso? Pues ya una pregunta un poco más íntima a propósito de este término que traéis aquí a la mesa, y es si el primer impacto del diagnóstico fue también dado por un momento en donde la cultura de la rehabilitación y no de la inclusión estaba más presente, o cómo lo sentiste tú ahí. A ver, yo creo que si bien, como se dice coloquialmente, ninguno de los padres nos llegó un manual cuando tuvimos a nuestro hijo, que debería haber algún manual para criar a nuestros hijos, no existe ese manual, pero cuando te llega el hijo y el hijo llega acompañado de un diagnóstico, ahí sí que el manual está, pero perdido, enchavado y las llaves en el fondo del mar. Entonces, por eso es que también nosotros dentro de la corporación hacemos un proceso muy importante de empoderamiento, porque lo que decía ahorita Isa, con la parte de los maestros, que me encanta que aquí haya una persona educadora y que venga de ella esta información, es que también los padres tienen que ir un poco más allá y decir, venga, yo no estoy preparado para esto que me están diciendo, que mi hijo tiene un diagnóstico y que posiblemente vaya a ser para toda la vida, pero entonces la mayoría de padres lo que dicen es, venga, voy a ir donde X profesional y que él me diga, y lo que él me diga y ya. Entonces yo por eso muchas veces les digo a los padres de familia, tú quieres saber si estás haciendo un buen trabajo con tu hijo, es porque tú debes tener la capacidad de sentarte con el profesional que lo está atendiendo y hablar con él prácticamente de tú a tú.
Si tú no tienes esa capacidad de hablar con ese profesional, entonces porque te falta información, entonces tu hijo va a quedar un poco rezagado y tú vas a dejar el futuro de tu hijo en manos de un profesional que no digo que no tenga muy buenas intenciones y que no sepa, pero hay profesionales que rotan demasiado en la CPS. No lo pueden ver en una cita el día de hoy y nunca jamás volver a ver a tu hijo. Entonces, cabe la pequeña casualidad de que tú sí vas a estar con tu hijo por el resto de tu vida. Entonces, más te vale que puedas aprender de todo el proceso para que el camino sea llevadero y fructífero para tu hijo. Bueno, no, y ya que hablan de esos caminos del crecimiento colectivo, es decir, que todos tenemos una responsabilidad, ¿cómo han visto ustedes no solamente ya a la sociedad y en términos de la cultura cambiar, sino también a los pequeños y pequeñas, que son los principales actores de todo esto, ¿no? Los chicos y chicas que tienen diagnósticos, ¿cómo van cambiando también en sus prácticas cotidianas? ¿Tú cómo has visto ese beneficio para los pequeños y Yo pequeñas siento que cuando los alguien niños, se voy a hablar de la primera infancia, adolescencia de ahora, siento que tienen una cercanía mucho más sensible al tema de la inclusión y de la diversidad. Posiblemente nosotros venimos de una cultura mucho más conservadora, tradicional, muy maltratadora, muy excluyente, que se nos hace muy difícil hacer ese tránsito a entender de que es que existe la diversidad y como existe hay que romper las barreras que están dispuestas en el mundo para ellas. Pero siento que los niños de ahora tienen una sensibilidad ante este tema y es ahí donde la responsabilidad entra no solo en las familias, sino en nosotros, que desde la primera infancia ese tema se toque. Voy a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho con el tema de los ejemplos y es que últimamente he estado aprendiendo lengua de señas y cuando no tengo con quién dejar a mi hijo lo llevo y Emiliano ya entiende, tiene 4 años. Estábamos en estos días en un centro comercial de la ciudad, habían 4 personas sordas conversando, mi hijo las vio, entró al ascensor, saludó a los oyentes y saludó en señas a las 3 personas sordas que estaban conversando. Yo decía, y no necesité decirle a Emiliano, Emiliano, salude en señas, sino que ya Emiliano entendió que la dinámica existe, entendió que hay unos procesos de socialización y de comunicación muy diversos. Entonces la responsabilidad está ahí, entonces desde la primera infancia empiece a tocar esos corazones que ustedes hablaban ahorita desde la corporación, empiecen a transformar corazones desde la infancia, que es mucho más fácil. Si un niño crece con este ideal de servir y ayudar, créame que va a ser un adulto que va a generar no solo una corporación porque la vida te dio y te premió un hijo, sino porque la sociedad lo necesita. Es eso lo que siento que puede ocurrir desde la educación. Bueno, lo que Isa dice acá me das pie a hacer una acotación y una de las cosas que nosotros comenzamos a mirar, mi esposa que es muy sabia en todo este tema, María Yari, ella menciona algo, ella dice, no, es que los niños son muy crueles y ella dice, no, los niños no son crueles. Son los padres los que le transmiten esa crueldad a los hijos y ellos simplemente lo exteriorizan. Entonces es así de simple. Por eso es que desde nuestra corporación y como una iniciativa pues, de Yari, en los talleres que también hemos realizado en muchas partes, colegios, lo que hacemos también es tener talleres para padres y talleres para los niños. Porque, digamos, un ejemplo, niños entran a primer grado de primaria y entonces hay muchos niños y si esos niños que ingresan, que tienen alrededor de 5 a 7 años, nadie les explica qué es un trastorno del espectro autista, cuando llega este niño calladito que se hace en un rincón, que no quiere jugar con otros, que no quiere conversar, ¿qué hace el niño que no sabe de qué se trata el trastorno? Pues simplemente lo aleja, ese niño no quiere jugar conmigo, ese es un creído, ese no hace parte de mi equipo, entonces lo abandonan a su suerte. Pero cuando ese niño entiende y sabe que el diagnóstico, para este caso como un ejemplo, espectro autista, no es que él quiera estar solo,
sino que a él le cuesta entablar una conversación, ya la persona sabe y ya le tiene como esa, digamos, esa paciencia y tiene esa capacidad de entenderlo y entablar esas posibilidades con él, y de ahí va a haber pues un proceso educativo para ese niño con un diagnóstico que no lo tuviera si ese niño no tuviera la información de que es el trastorno del espectro autista. Entonces, si hacemos los talleres con padres, con niños, con directivos y docentes, y hacemos la tarea, pues será muy fácil de entender porque estaremos hablando todos un mismo idioma. Qué bien eso y qué bien, porque estamos hablando de las categorías también del lenguaje, de cómo la representación del otro, de cómo el lugar del otro deja de ser un tema de anormalidad, deja de ser un tema de lo distinto y se abre al espacio de la posibilidad. Es decir, yo voy a entender al otro porque me quiero comunicar con él. Entonces me pareció hermoso el ejemplo de Isa, muchas gracias por ese ejemplo tan iluminador y tan esperanzador, porque yo creo que esa es como una parte importantísima de la tarea, que los niños y niñas que vienen hoy acompañándonos en el mundo empiecen a ponerse otros lentes, ¿cierto? Nosotros hemos tenido tal vez que despertar un poco más tarde de ese letargo histórico, de ese letargo del lenguaje, de ese letargo de la comunicación, pero ellos están más adelante que nosotros, diría yo. Entonces, ya que traemos a la mesa este tema de las categorías, ¿por qué la neurodiversidad? ¿O qué pueden hablar ustedes de ese término que hoy está tan en boga y que resulta tan importante a la hora no solamente de hablar de políticas estudiantiles o de espacios de convergencia, sino también hablar de uno mismo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien como Isa, a sus... ¿Cuántos años, Isa? 34. A sus 34 años, Mucho no. diga que ha sido diagnosticada con TDAH. Entonces, quisiera que me conversaran y que nos conversaran a todos los que estamos escuchando, a todos los que nos están acompañando en este espacio, qué es la neurodiversidad, cuál ha sido el tránsito de esa categoría, por qué tan importante hoy. Yo te voy a ser muy sincera y realmente fue la Corporación Inclusión Sin Límites quien me sensibilizó frente al término. Yo la verdad, pues en el marco de la academia no le veía la dificultad de hablar de discapacidad. Siento que el nombrarla me permitió a mí pues también romper ciertas barreras que habían en el entorno, pero cuando cada vez que yo hablaba con Yari, con su esposo, con los niños y con las personas que hacen parte de la fundación me decían, Isa, porfa, no, dilo neurodiversidad, que nos sentimos mucho más cómodos porque queremos también entender de que el cerebro es supremamente diverso, ¿cierto? Y es ahí cuando nosotros hablamos y hablo, no sé si suene muy irresponsable de mi parte, pero a veces yo siento que al decir o tener que nombrar la palabra inclusión, siento que también estamos excluyendo, porque yo no tendría que hacer parte a alguien que ya hace parte. O sea, ¿yo por qué tengo que decir que tú haces parte cuando por naturaleza, por quién soy, por lo diferentes que somos, pues ya haces parte? ¿Para qué tengo que incluirte si ya estás en este mundo para el que vivimos, para donde existen diferentes ritmos y formas de aprendizaje? Entonces, yo a veces sí digo como, ay, bueno, me voy a adherir también como a la necesidad o a la invitación, mejor, de decirlo de otra manera, obviamente para romper también como con ese esquema de la barrera, de la limitación, y verlo de un enfoque más desde las habilidades, fortalezas y potencialidades que hay en los seres humanos. Correcto, o sea, Isa no lo pudo haber dicho mejor. O sea, en nuestro contexto, lo que se busca con la parte de neurodiversidad y el término, entender que cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos unas actitudes y aptitudes diferentes. Todos recordamos cuando estábamos en el colegio o en la universidad y que siempre estaba el que era muy bueno para los idiomas, el muy bueno para las matemáticas, el muy bueno para la química, y cada uno de nosotros entendíamos ese proceso. Y siempre que decían, venga, va en inglés y póngase en grupitos día 4, día 5, uno automáticamente miraba a quién, al que uno sabía que era bueno en los idiomas. Eso nunca ha sido
como una mentira decirlo, no, siempre ha sido así. Y yo quiero traer a colación aquí una frase que mencionaba una gran amiga muy, muy conocedora de todos estos temas, y en un evento, incluso fue en el mismo consejo de Bello que se trató, y ella lo dijo ahí: ¿quién de los que está aquí en este recinto no sabe manejar un helicóptero? ¿Quién no sabe manejar un helicóptero? Pues obviamente todos levantamos la mano, ¿cierto? No, pues no sabemos manejar un helicóptero. Entonces ella dijo: qué bueno, me voy tranquila. Pensé que la única neurodiversa era yo. En el entendido de ¿qué? De que siempre vamos a tener dificultades con algo que no sabemos. Pero eso no nos hace menor a nadie. Simplemente sabemos que hay personas que tienen diferentes actitudes, y eso es lo que debemos todos nosotros reconocer en todo el contexto. ¿Quién es mejor que yo en algo? ¿Quién no? Pero ese que no es mejor en algo es porque sí es mejor en algo de lo que yo hago. O sea, todos somos maestros y alumnos en todo este contexto que se llama vida. Entonces, si logramos entender esos procesos, pues seremos personas más felices, porque ya no estaremos, como dice la maestra María Montessori, no estaremos compitiendo, sino que estaremos cooperando. Ok, gracias. Qué importante ese mensaje, porque como lo decíamos ahorita, las conquistas tienen que ser siempre colectivas, ¿no? La parábola del héroe en nuestra vida no es pasar una cantidad de obstáculos en soledad, sino que lo ideal sería que estemos todo el tiempo acompañados. Entonces, quisiera que cada uno me dijera, si pudiera definir en una sola palabra la inclusión, ¿cuál sería? Inclusión es amor, porque cuando tú hablas de amor, hablas de ese compromiso contigo mismo y con toda una humanidad, para entender que yo no soy el que sé, el que tengo la razón. No, es un entendimiento de la humanidad, y que si yo tengo esa capacidad de entender a la humanidad, también podré estar en paz conmigo mismo. Gracias. Qué pregunta tan difícil, porque se me vienen muchas cosas en la cabeza, pero le voy a hacer caso a lo primero que llegó. Y es que para mí la inclusión es permitirme ser. Y lo hablo por mí. Más que encontrar la dificultad en el entorno, es Isa con sus fortalezas, sus debilidades, sus necesidades, es permitirme ser, y que la vida me vaya rodeando las personas que podrán ser y hacer a mi lado, y yo también como fortalezco el ser y el hacer del otro. Entonces es eso. Estos espacios a mí me mueven un montón, y por no sé por qué la vida, Dios siempre me trae a ellos. Isa, gracias, qué lindo. Y también quisiera que para terminar este espacio nos dijeran cada uno y cada una un consejo para las que están escuchando y las que están escuchando, cómo podemos empezar a hablar y a hacer en nuestra vida cotidiana actores de estas metas inclusivas, de esta necesidad de la inclusión, porque hay gente que cree que es muy difícil, hay gente que cree que es imposible que esto se dé, ¿cierto? Entonces quisiera que cada uno y cada una nos diera un consejito, así como los tips de cocina que nos daba la abuelita, que nos da la mamá, que nos dé un consejo desde su amor, desde su lugar educativo, para las personas que todavía creen que eso no es posible, que eso no va a pasar ningún día. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Bueno, yo les diría a todos: démonos la oportunidad de desaprender, porque hay muchas cosas que ya la aprendimos de hace mucho tiempo, y no porque ya la hayamos aprendido de la mamá, el papá, de una sociedad, quiere decir que estemos en lo correcto. Entonces, démonos la oportunidad de desaprender, y démonos la oportunidad de ser pioneros, como de ser los primeros. Yo tengo una frase que la quiero repetir, obviamente no es mía, no me acuerdo dónde la aprendí, pero la frase dice lo siguiente: el que tiene la capacidad de entender, tiene la responsabilidad de actuar.
O sea que si tú eres una persona que entiende y en su corazón siente que debes hacer algo para que todo el proceso educativo, de aceptación, de inclusión, como tú lo quieras llamar, para toda nuestra sociedad, deba permitirse, por favor, desaprende lo que tenías e inicia tú el proceso, que en el camino vas a encontrar personas que te van a ayudar en el mismo, y somos muchas, ya las organizaciones y personas desde el punto de vista político o educativo, que cada día nos acercamos más a este proceso. Y bueno, solo me resta agradecer este gran espacio acá, porque la verdad ha sido genial esta conversación. Mil gracias. Mi consejo lo voy a dividir en dos momentos. Uno, en hacer la sensibilización de que no es más vulnerable quien está diagnosticado, no es más vulnerable el que tiene una alerta en su desarrollo, en su crecimiento. O sea, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida somos vulnerables. Y esa vulnerabilidad es la que nos tiene que acercar a, sin miedo, de asumir el reto de acompañar absolutamente a todos los seres humanos en algún momento de su vida. Yo los invito, sí genero la invitación, es que despojémonos de los estereotipos, despojémonos de las predisposiciones, despojémonos de es que es muy difícil, es que es imposible, y simplemente acompañemos. Y así suene muy cliché, como dicen por ahí, vivamos el día a día. Y si este día yo puedo acompañar a través de la palabra, bienvenido. Después vendrá la acción, después eso será como una bolita de heno que se va a replicar, que ya no va a ser necesario nombrarlo para que exista, sino que ya va a ser parte de lo que somos los seres humanos. Entonces, bueno, este espacio también fue muy enriquecedor. Yo no sé si nos estamos despidiendo, pero cuando uno termina dando las gracias, uno dice como, ay, bueno, sí, muchas gracias. Pero estos espacios hay que valorarlos porque puede ser a través de la palabra que logremos transformar muchas vidas y movilizar muchísimos corazones. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Espero que los que nos están escuchando y las que nos están escuchando guarden en un bolsillito de su corazón estos mensajes y estas reflexiones, y que también nos sigan acompañando en estas conversas posteriores. Este solamente es el inicio de unas conversaciones profundamente necesarias, pero también llenas de amor. Gracias, Gilmer, gracias, Isa, por estar aquí presentes, por su honestidad y por su sinceridad a la hora de nombrar estos lugares en el mundo. Entonces, gracias a ustedes, porque esto es un paso importante en el tema de la inclusión. Gracias. Así es, solamente agradecimientos para todas las personas que permitieron este y muchos otros episodios que yo sé que van a llegar, y yo la verdad les digo, soy un aprendiz para las personas que van a llegar a hablar acá, que va a ser mucho más enriquecedor, y muchos agradecimientos para todas las personas. Gracias. Gracias a ustedes. Y así como estuvieron Isa y Gilmer aquí, nos van a acompañar en otras ocasiones voces que también conocen y reconocen el mundo de la inclusión, la neurodiversidad y los caminos de una vida completamente libre y posible. Hacia una cultura inclusiva.